Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula de economía. En esta ocasión continuaremos hablando del entorno macro que se vive no solo en Estados Unidos, sino a nivel global y que tiene presionados a los mercados. Entonces, déjenme les comparto esta lámina para que vean pues, que la inflación es un tema global, donde no solo en los Estados Unidos estamos viendo inflaciones elevadas, en México, sino en general, incluso en Europa, que son regiones que se caracterizaban por tener inflaciones bajas. Ahora, lugares como Francia tienen inflaciones cercanas al 6%, Alemania al 8%, España al 10%, y en general es un problema que están enfrentando todos los países. Lo importante de esta situación es que la economía global está acompañada de inflaciones altas y un mercado laboral bastante resiliente. Ahí a la izquierda está la tasa de desempleo en distintos países. Algunos países como Francia y España, que típicamente tienen tasas de desempleo muy elevadas, que han tenido problemas estructurales con el mercado laboral, incluso ellos ahora tienen tasas de desempleo más bajas que las que tenían antes de la pandemia. Y también le pasa lo mismo a Estados Unidos y le pasa lo mismo a México. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta resiliencia en el mercado laboral? Pues una de las respuestas la tienen ahí en el centro. Esa línea es para Estados Unidos y representa cuántos puestos disponibles hay o cuántas vacantes hay para cada persona desempleada. Y ese número está cercano al 2, quiere decir que cada persona desempleada tiene la oportunidad de elegir entre dos puestos de trabajo que le estén ofreciendo actualmente. Y eso lo que hace es que te da un poder de negociación muy importante para pedir mayores salarios. Entonces, si los desempleados para contratarse piden mayores salarios, pues también los que ya están contratados y que han probado que son productivos, pues entonces pueden ir a buscar otro tipo de trabajos, buscar un salario más alto, y esto genera que el mercado laboral se mantenga bastante fuerte. Una de las consecuencias de la pandemia es que de repente nos faltan, por ejemplo, en Estados Unidos, cerca de 4 millones de personas que ya no están. Algunas de ellas se fueron porque se jubilaron antes de que se acabara la pandemia. Muchas personas que nacieron en los 50, que cuando llegó la pandemia tenían 65, 70 años, decidieron salirse. Hay otras personas muy jóvenes que no quieren estar encerradas en una oficina, quieren estar haciendo videos de YouTube o de TikTok en sus casas y entonces no están. Por lo tanto, hay este faltante de 4 millones de personas. Y entonces, pues los bancos centrales tienen una regla muy clara que se ha hablado mucho en la literatura, y es que cuando las tasas de desempleo son muy bajas, es muy difícil disminuir la inflación. Y esta gráfica lo ilustra. Cada puntito es desde enero del 91 hasta agosto del 22 para los Estados Unidos, qué nivel de tasa de desempleo había y qué nivel de inflación había. Y pueden ver que hay una relación negativa. Es decir, cuando la tasa de desempleo es muy baja, tienes inflaciones muy altas. Cuando la tasa de desempleo es alta, tienes inflaciones muy bajas. Entonces, en los últimos 20 años, vivimos en un mundo en el cual la inflación era baja, incluso por debajo del 2%, mientras que la tasa de desempleo se mantenía relativamente alta porque después de la crisis del 2008, pues fue difícil que el mercado laboral se recuperara. Y eso hacía que los bancos centrales estuvieran enfocados completamente en el tema de bajar la tasa de desempleo, dando liquidez al mercado. Y ahora estamos en el extremo opuesto. Ahí les señalé en rojo. Estamos viviendo en un mundo donde la tasa de desempleo no es un problema, está muy baja. Entonces los bancos centrales están enfocados completamente en disminuir la inflación. ¿Y cómo hacen eso? Pues con tasas de interés. Con las tasas de interés no puedes producir más barriles de petróleo, no puedes producir más trigo, más automóviles, más microprocesadores. Pues entonces lo que toca hacer es subir la tasa de interés para que se afecte la actividad económica, se cree desempleo y ese desempleo haga que comience a reducir la inflación. Esa es la receta que tienen los bancos centrales alrededor del mundo, y así se ve el mundo actualmente con tasas arriba del 8% en México, en la mayor parte de América del Sur. También tenemos tasas elevadas en Estados Unidos y en Canadá, tasas del 3.25 que se podrían ir al 4.50. Esas tasas son las más altas, al menos desde antes de la crisis del 2008. Incluso Europa ya tiene tasas del 1.25, algo que se veía casi imposible. Si uno hubiera preguntado en el 2021, ninguna encuesta te hubiera pensado que el Banco Central Europeo podría subir las tasas de referencia. Entonces estamos viviendo en ese mundo donde las tasas están elevadas y por consiguiente tiene efectos muy importantes en los mercados. Número uno, las bolsas son menos atractivas por varias cuestiones. Número uno es
puedo invertir en un instrumento en México de renta fija que me da una tasa del 10% o arriesgarme a tener mayor volatilidad en las bolsas. Ese es un efecto. Lo mismo pasa para Estados Unidos y entonces arriba a la izquierda se ve el desempeño que han tenido las bolsas a lo largo del año, con caídas cercanas al 23% en los Estados Unidos. La otra es que con tasas más altas, pues también se afecta la actividad económica, la demanda de algunas materias primas comienza a bajar y ahí pueden ver que el petróleo, que iba muy bien hasta junio por todo el tema de la guerra, recientemente ya está corrigiendo y está cercano a perder todo lo que había ganado en el 2022. Las tasas de largo plazo, con toda esta incertidumbre que hay de cuándo acabará la inflación, hasta dónde se llevarán las tasas de los bancos centrales, siguen subiendo. Las tasas de 10 años, tanto en Estados Unidos como en México, y en ese entorno, lo único que ha tenido un rendimiento positivo es el dólar. El dólar frente a la mayoría de las divisas a nivel global es la línea azul que tienen abajo a la derecha. El dólar ha dado cerca de 18% en lo que va del año, pero extrañamente el tipo de cambio no se ha movido, bastante estable, cerca de los 20 pesos por dólar, y eso se debe en parte a que Banco de México ha sido de los pocos bancos centrales que ha ido de la mano con los incrementos de la Reserva Federal y también por la llegada de inversión extranjera directa, que eso platicaremos en otras cápsulas. Entonces, este ambiente pues parece que puede perdurar hasta que termine el año. Posiblemente ahí sea cuando los bancos centrales comiencen a hacer una pausa en los incrementos en tasa, porque para ese entonces tal vez es posible que ya veamos inflaciones con una tendencia hacia la baja. No quiere decir que serán reducciones rápidas, sino simplemente que parecería que ahora sí ya se alcanzó el pico más alto de las inflaciones. Eso haga que puedan hacer una pausa en los incrementos y que los mercados se comiencen a estabilizar, ¿no? Mientras tanto, seguimos con estas noticias de inflaciones sorpresivas al alza, tasas de desempleo bastante bajas a nivel global, sobre todo en los Estados Unidos, y cada vez que estamos viendo estos datos, los mercados reaccionan de forma negativa. Entonces, parecería que las cosas podrían comenzar a mejorar después de noviembre, una vez que pasen los datos de inflación más complicados de septiembre y de octubre. Recuerden que si quieren saber todos estos temas, pueden checar nuestros reportes diarios. Si no los tienen, por favor, pídanlos a su asesor. Gracias y buena semana.